Hola, bienvenidos al Mostrador Televisión. Otra semana política con nuestro director Mirko Macari. Una semana, como han sido las anteriores, que promete mucha actividad. Así que muy buenas, Mirko. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien, gracias. Sí, ¿Qué? por semana el hecho clave, la reunión, eventual reunión del presidente con la Confeche en La Moneda. Noticia que se produjo el día viernes pasado, y que invitación que se produjo de parte del presidente, sorpresiva, incluso para la propia gente de La Moneda y para los ministros, incluyendo el ministro de Educación, y respuesta favorable, pero con condiciones de los estudiantes, y por lo tanto estamos, pese a todos los dimes y diretes, ya en un escenario de conversación. Ahora, el hecho de que el presidente se haya saltado el diseño que tenía establecido para tratar estos temas vía su ministro de Educación a través del Congreso, ya te habla de que el asunto va a tener algún costo al interior de la derecha y particularmente del gobierno, ¿no? Un ministro que venía haciéndolo bien, muy bien, en función del interés del gobierno. El interés del Habla gobierno, de Bulnes. el ministro Felipe Bulnes, porque el interés del gobierno no es necesariamente a solucionar el conflicto, ese es un objetivo máximo. Dentro de eso hay otros objetivos menores, pero a veces tácticamente más importantes. En este caso, la posición del ministro tenía que ver con una estrategia que apuntaba a que el gobierno recuperara su base de apoyo, del voto de la derecha. El 26% de aprobación de Piñera en la SEP es un golpe bajo la línea de flotación, y la primera estrategia es recuperar el voto histórico de la derecha, el tercio histórico de la derecha. Y para eso el ministro se había mostrado en una táctica muy dura de negociación y a la vez efectiva, y defendiendo lo que la derecha tiene como piso, ¿no? Que es ideológicamente la defensa del lucro, al menos en el ámbito donde la ley actual no lo prohíbe, que es en el de la educación escolar. ¿Ah? Y técnica. Educación técnica y educación escolar, eso es muy importante para ellos, porque si no, finalmente, si este gobierno no pone ciertos cortafuegos respecto a hasta dónde está dispuesto a ceder, pierde completa identidad ya con su base de apoyo más leal, que no Y es le, la mayoría, pero que es lo mínimo le para estar. importa el principio de autoridad, un gobierno de derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, jugaba ese rol Bulnes. Ya había toda una estrategia en ese sentido, y el presidente, eh, desde el punto de vista de la lógica de la negociación, hace una cuestión bastante compleja, ¿no? Porque finalmente se entiende que el presidente tiene que ser la última ratio, en la última instancia del gobierno para dirimir, y no necesariamente para negociar directamente, pero bueno, ya sabemos cómo es Piñera. Pero fíjate que, claro, es audaz lo que hace Piñera, pero a mi entender es lo que tocaba, porque uno entiende que la estrategia de la derecha y su gobierno es primero, como bien dices tú, afiatar a su propia base de apoyo. Pero hoy día estábamos en una situación muy mayor. Eso es como la mirada chica. Yo creo que esta medida audaz de Piñera y sacar lo que en otras ocasiones hemos conversado, la varita mágica presidencial, para tratar de solucionar esto, si bien es cierto es audaz, a mi entender es lo que tenía que hacer. Va a jugarse el todo por el todo, es verdad, pero no se veía por dónde, sino canalizar las energías. Mi única duda son dos. Si los estudiantes van a tener la madurez política suficiente para participar como un actor más, junto con la concertación, junto con la alianza, junto con el gobierno liderado por su presidente mismo, ¿no? Si van a tener esa madurez, ojalá que sí. Y lo segundo, si Piñera, que ya tuvo este gesto audaz, tuvo este gesto del todo por el todo, que es muy propio de él, ¿no? Pasando por arriba de todas las otras planificaciones, pero yo creo que mirando bien, qué es lo que tenía que hacer, audaz, pero es lo que tenía que hacer. Pero va a tener o no la muñeca en estos periodos, porque es desgastador, las negociaciones mismas son desgastadoras, la muñeca, los tiempos
como para llegar a buen puerto y no perder esta tremenda oportunidad que viene a ser como la última, cuando uno saca la varita mágica, es la varita mágica, ¿qué viene después? ¿Por qué se ha criticado tanto al gobierno desde el momento en que el gobierno se instala? Por la ausencia de política. ¿Qué es lo que ha llevado a los cambios de gabinete progresivos y cada vez más? ¿No? Bueno, empezó con un gabinete técnico, ¿no? Claro, Y ahora tiene un gabinete la político. constatación de que hay una ausencia de política. La ritualidad, ¿no? La jerarquía y la estrategia política son lo que no ha tenido Piñera, y en este caso justamente él apela a su instinto de negociador como hombre de negocio, ¿no? Más que circunscribirse a una pauta que es una pauta política. Es decir, si los estudiantes salen de la moneda y ningunean al presidente, ¿dónde queda la autoridad presidencial? No, es muy riesgoso. Sí, una última carta riesgosa. Más allá del conflicto, que es lo interesante, que hemos visto caer todas las instituciones, una tras otra en Chile, ¿no? La Iglesia, impensadamente, venía muy mal hace tiempo, pero el caso Caradima termina por sepultarla, ¿no? En cuanto a peso social, ¿no? El Parlamento viene hace mucho rato muy a la baja en las encuestas. Aquí hacen un discurso conservador la familia, o lo que se entiende por la autoridad tradicional, la familia también, ¿no? Hay una crisis en las instituciones. Y la mayor de todas y la más emblemática es la creciente, creo yo, aceleración del desprestigio de la institución presidencial. Creo que Piñera, por su personalidad, por su forma de ser, más allá que sea derecha o izquierda o lo que sea, él lo que hace es acelerar este proceso de erosión de lo que tradicionalmente se ha entendido como la autoridad presidencial en Chile. Y eso es muy notable que lo haga alguien que viene de la derecha, para quien es tan caro el valor en su imaginario histórico, si tú lo quieres, ¿no? Como dirían los de derecha, y que no viene de la derecha. Claro, claro, viene dado por la naturaleza de la república, si tú lo quieres, ¿no? Y que explica en buena parte el amor que la derecha sentía por Lago, ¿no? Porque Lago era esa autoridad presidencial. Ricardo I, claro, Ricardo I, ¿no? Es lo que se llama la majestad del Estado. Con Piñera, la majestad del Estado, de la institución de la presidencia, termina por erosionarse, porque ahora, con Bachelet no la tenía. Michelle Bachelet, ¿no? Empezó a demolerla un poco, ¿no? Con la elección de Bachelet, lo que la horizontalidad que ella significaba y todo, pero ya idea, eso se ha exacerbado, porque con Bachelet pasaba que, pese a que ella representaba un liderazgo horizontal y carismático de otro tipo, y claramente no tenía ni la fuerza ni la estatura, ¿no? Sí era querida, eso ayudaba a morigerar el asunto. Pero hoy día no existe ni lo uno ni lo otro. Y este episodio es interesante leerlo en esa dimensión también, creo yo. Es verdad, pero pienso yo que no tenía muchas alternativas, Mirko. Porque el diseño de la derecha era muy puertas para adentro, era muy para la derecha, por la derecha, y Piñera, por un lado, más que eso, porque viene de una familia de centro, de una familia de moravistianos, él mismo fue de moravistiano, entonces tampoco se siente tan identificado con eso. Pero además, porque esa visión menor de sector, más que menor de sector, no cobijaba ni representaba lo que está pasando ni en la calle ni en las grandes mayorías, donde, aunque a mí no me gustan mucho las encuestas, pero para estos efectos considerémoslas, el 80% de la ciudadanía está de acuerdo con los grandes cambios que se requieren. Entonces, en ese juego, yo creo que Piñera sacó la cuenta, es un hombre distinto, y dijo, aquí me la tengo que jugar el todo por el todo. Y ojalá resulte, porque hay que hacer grandes cambios, no solo en educación, sino que para ello hay que reformar reformas tributarias. Y si además el empeño va y del envión reformas políticas, que significa que la participación ciudadana se pueda canalizar por el mundo político y no por las calles. Sí, es muy lindo lo que tú dices y tiene que ver con el deber ser, pero la política es política, ¿no? Y yo creo que primó la ansiedad con natural a la persona del presidente, más que el manejo de la autoridad presidencial como institución, porque la presidencia no es una persona, sino que es una institución. Pero si soluciona el problema
va a ser como para sacarle el sombrero. Bueno, como toda la apuesta de Piñera es al todo o nada, y yo creo que en ese sentido esto tiene más que ver con el déficit histórico que ha tenido este gobierno que con sus virtudes. El déficit de política. Por lo tanto, se podía caminar y mascar chicle. O sea, es decir, se podía negociar favorablemente con el movimiento estudiantil sin perder la autoridad eclesial. Yo no digo que no haya que escuchar las demandas, no te estoy hablando del fondo, te estoy hablando de la forma. No, yo entiendo lo que pasa, pero esa es una realidad. Hoy día eso ya estaba demolido. ¿Qué hacer frente a esa situación? Y yo creo que no le queda mucha alternativa. Mi duda está qué va a pasar con los estudiantes, si van a tener estatura frente a esta apuesta del presidente, que es la varita mágica y que se puede perder. Si la van a aprovechar o no la van a aprovechar, porque dentro del movimiento estudiantil también hay bastante disidencia. Los dirigentes que uno ve no tienen el poder completo. Van a poder aceptar y van a saber aceptar el puente para llegar a un resultado. Hay que verlo. Hay que verlo. ¿Y tu pronóstico? El pronóstico en esto, los Yolanda Sultana no existe, uno tiene que evaluar las cosas o las variables al momento en que está analizando las cosas y a lo más se podrá hacer una pequeña perspectiva, pero claro, el movimiento da la sensación que a partir de el paro de la CUT de la semana pasada entra en una fase crítica también respecto de sí mismo, ¿no? Y por lo tanto hacen bien en leer ellos el momento para sentarse a conversar o dar una señal, que hubiera sido impresentable que no lo fuera, porque si el presidente lo llama a conversar no podían decir que no. No, y además después de esa foto entre Martínez, Camila Vallejo y quién más estaba en esa foto, la Sara Larraín parece. Sara Larraín y Lorena Pizarro, de la agrupación de detenidos desaparecidos. Después de esa foto, o el movimiento empieza a morir o cuajan algo distinto, ¿no? Una foto muy, muy emblemática. Claro, porque pasa del paro de la CUT, que es un fracaso como paro, porque es una movilización. Lo salvan los estudiantes, en definitiva. Salvamos los estudiantes y exitosos en términos de producir un punto de quiebre. Esa foto es muy emblemática porque pasa de ser una demanda del movimiento social a una demanda de la izquierda. O sea, lo que tú ves en esa mesa es la izquierda, muy legítimamente constituida, pero la fuerza del movimiento del movimiento estudiantil, es que estaban con la demanda del movimiento estudiantil. Es que es movimentista. No solo sectores de centro, incluso de derecha, sino que gente apolítica, que está en una lógica de una demanda que empatiza o que sintoniza con un sentido común, que es el de las familias endeudadas por la educación. Ahí radicaba la naturaleza de su poder. Entonces, esa foto, ¿no? Además con ese discurso de pasar del movimiento estudiantil al movimiento social, es una apuesta riesgosa que hace la Camila Vallejo, muy en la lógica de su militancia comunista, además una agenda muy de izquierda, muy legítima, pero que yo creo que a la corta, que a la que incluso te resta más que te suma. Sí, dicen algunos analistas que puede ser una jugada también del Partido Comunista, legítima del Partido Comunista, por retomar tomar más fuerza incluso la presidencia de la CUT, porque en el momento en que Camila aparece con otros dirigentes que son comunistas y no socialistas como Martínez, que entre paréntesis tampoco es presidente de la CUT. La CUT en este momento no tiene presidente, en algún momento hay que llenar esa vacante, y ahí hay una apuesta comunista por recobrar la CUT, con la ayuda de Camila y su envergadura, ¿no? Y su potencia. Claro, ahí pueden haber múltiples lecturas respecto a eso, y lo interesante, hemos visto en términos macro, creo yo, es que lo natural, que es que si hay un gobierno de derecha, la izquierda crezca en la calle, en términos de demanda, de presencia mediática y de poder de su discurso. Eso es del ABC de la ciencia política. O sea, habiendo un gobierno de derecha, en sí mismo significa que la oposición se radicaliza y la izquierda y las banderas de la izquierda adquieren fuerza y poder por sí mismos. Entonces, el punto es si esto es un movimiento de la izquierda contra un gobierno de derecha o si eso es capaz de transformarse de una manera más compleja en una demanda ciudadana transversal por reformar, no por cambiar un gobierno, sacar un gobierno, sino por reformar un sistema. Pero lo curioso es que aquí se dio al revés, que esto partió como una gran demanda transversal, claro, y que
cierta tendencia a volverla una cosa más Septiembre, política de izquierda. septiembre lo puede volver más de izquierda, ese es el peligro, porque viene el 4 de septiembre, que es el último funeral ya de Salvador Allende, al que estaban llamando en esa misma conferencia, viene el 11 de septiembre, y esas son fiestas o celebraciones o conmemoraciones o hechos del imaginario y del ideario de la izquierda. Entonces, asociar el movimiento estudiantil a esos hitos de la izquierda puede representar una complejidad respecto del poder que tiene el movimiento, que es su sintonía transversal y, claro, si tú quieres, apolítica. Y en ese sentido... La izquierda, yo no sé si lo ha leído bien, porque la izquierda se nota un tremendo éxito al instalar una demanda como el fin al lucro, ¿ah?, en un país que está construido en un imaginario de derecha, donde está legitimado la ganancia en cualquier ámbito. No, es un éxito cultural. Tuvo legitimidad. Hoy día está deslegitimado. Hoy día está cuestionado. Hay un problema de legitimidad serio. Hoy día está cuestionado, y en ese sentido esa es la principal derrota que está experimentando el Partido del Orden y todo su adelaide mediático, los columnistas, la tecnocracia, todo lo que construyen el sentido común del país, están un poco en el rincón del ring. Han sido llevados al rincón del ring por esta demanda. Casi con las orejas de burro, que cuando éramos chicos. Este sentido común con una idea que, por cierto, es de izquierda, pero hace mucho sentido y que es mucho más así, que hay bienes que no tienen que transarse en el mercado. Es una idea de izquierda. Que no puede, que no deben. Pero claro. es republicana. Sí. Es republicana. Y en ese sentido hay un valor ahí. Entonces hay que cuidar mucho ese activo desde el punto de vista de lo que significa, ¿no? Porque, y acá me gustaría hacer un análisis muy detallado, o sea, un poco más complejo la pregunta que muchos analistas se han hecho, es, ¿hubiera pasado esto con la concertación? José Miguel Insulza decía, bueno, esto es inevitable. Esto es inevitable porque este movimiento venía tomando fuerza y le hubiera tocado a cualquiera, tal vez la concertación lo hubiera administrado de otra manera. Y yo tengo la tesis, y aquí me voy de tesis personal, que creo que no, esto solo es posible porque gobierna la derecha, ¿no? Porque una cosa es quién tiene el gobierno y otra quién tiene el poder. La concertación tuvo durante 20 años el gobierno, pero no tuvo el poder. ¿Dónde estaba el poder? El poder estaba en buena parte del control del empresariado, al cual la concertación le temía mucho. Y estuvo justamente el poder en la construcción de un sentido común, de una cierta cultura, donde predominaban palabras como eficiencia, gestión, ganancia, competencia. ¿No? Ese es un imaginario profundamente de derecha, que es el que dominó el país más allá de que gobernara la concertación, y por lo tanto ahí radicaba el poder. Entonces, tácticamente, ¿no?, si tú quieres cambiar ese imaginario, da lo mismo quien tenga el gobierno, es mucho mejor que el gobierno lo tenga la derecha, porque tiene que responder por ese poder formal que es el gobierno, pero se expande la cancha para manejar este poder real en una sociedad de la información como la que vivimos, donde la lucha es por el control de las conciencias, de las subjetividades. Y por eso el peso y el poder que tienen las encuestas, porque las encuestas son el indicador de dónde están las conciencias. Bueno, tenemos para mucho rato de esto porque es muy entretenido el tema. Antes de terminar, se nos acaba el tiempo, Mirko, ¿qué va a pasar en la derecha con este desorden que se ha producido? El presidente sacó la varita mágica, se impuso, dejó fuera de juego a su ministro de Educación y a toda la estrategia planificada. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Van a ponerse detrás del presidente? Bueno, creo que ¿Van a tomar palco? Van a tratar de bajarle el perfil, por supuesto, pero creo que va a hacer bastante ruido por debajo, por lo que representa y simboliza Bulnes, que creo yo que había sido un muy buen ministro para el objetivo de la derecha. Levantar una figura que representara una síntesis de lo mejor que puede ofrecer o que quiere representar la derecha chilena, en términos del sentido de autoridad y de representar ciertos valores que ellos defienden, y por eso que habían diseñado ir al Congreso a defender el lucro en la educación escolar y técnica. Claro, sobre todo a nivel de los colegios particulares subvencionados. Entonces vamos a ver qué pasa con el ministro. El ministro va a ser emblemático de qué pasa al interior del sector, pero claramente lo que está vulnerado acá es un poco el principio de autoridad, si tú lo crees. No, porque el que vulneró fue la gran autoridad. Hay una vulneración distinta. Oye, muchas gracias. Otra semana política.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Mirko. Gracias, Federico. Chao. Nos vemos.